Bueno, egun on. Gobernu Kontseilua gaurko Jaurlaritza bileran onetsi du 3,2 milioi eurora zabaltzea Ondarroako udalari emango zaion zuzeneko diru laguntza Kaminaldeko mendi hegala egonkortzeko premiazko obrak finantziatzeko helburuarekin. Otsailean, urte honetako otsailean onetsi genuen Ondarroako udalari 2 milioi euroko laguntza ematea eta gaur erabaki dugu laguntza hori 3,2 milioira igotzea. Laguntza horren bidez, honako ekintza hauek bete ahal izango dira besteak beste. Bat, konplexutasun handiko obretan aurrera egitea, eta bi, beren etxeak utzi behar izan dituzten herritarren ondare personala babestea. Interes publiko eta sozial argiko obra da aipatzen ari garen hau. Eusko Jaurlaritza jakitun da, udalak mendi hegala egonkortzeko gastu altuei erantzuteko ez duela gaitasunik berak bakarrik. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy ampliar hasta los 3,2 millones de euros la subvención directa al Ayuntamiento de Ondarroa para financiar las obras de emergencia para estabilizar la ladera de Kamiñalde. El mes de febrero pasado aprobamos conceder al Ayuntamiento de Ondarroa una ayuda de 2 millones de euros que hoy hemos decidido elevar a la suma de 3,2 millones. Esta nueva ayuda permitirá dos objetivos fundamentalmente. Por una parte, avanzar en unas obras de gran complejidad técnica y por otra, contribuir a preservar el patrimonio personal de las y los vecinos que han debido abandonar sus domicilios. Esta es una obra de claro interés público y social. El Gobierno vasco es consciente de que el Ayuntamiento carece de capacidad suficiente para afrontar los elevados gastos que suponen la estabilización de la ladera. Ekarpen berri honekin, 4,1 milioi euro izango da Eusko Jaurlaritzak Ondarroako udalari pasa den urtetik, hondamendi naturala gertatu zenetik emandako laguntza guztia. Zuzeneko 3,2 milioi laguntzarekin batera, kontuan izan behar da beste 900.000 euro eman zaizkiela dagoeneko. Alegia, 618.000 euro kalteak jasan dituzten herritarrei ostatu emateko etxe bizitzetan, 240.000 euro Eusko Jaurlaritzako gizarte zerbitzuetako arloak emandako laguntzetan, eta azkenez 60.000 euro Luiziaren kalteak jasan dituzten tokiko saltokientzako laguntzetan. Con esta nueva aportación acordada en el Consejo de Gobierno de hoy, se elevan a 4,1 millones de euros la ayuda total abonada por el Gobierno vasco al Ayuntamiento de Ondarroa desde el pasado año, cuando se produjo este desastre natural. A los 3,2 millones de euros de subvención directa que acordamos entre el mes de febrero y el día de hoy, hay que sumar los 900.000 euros ya concedidos, desglosados de la siguiente manera: 618.000 euros en viviendas para los realojos de las y los vecinos afectados, 240.000 euros en ayudas otorgadas en las áreas de servicios sociales del Gobierno vasco y 60.000 euros en ayudas a los comercios locales afectados por el derrumbe. Bueno, beste alde batetik, Kontseiluak onetsi du baita ere Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza hipotekarioaren zerbitzua finantzatzeko aukera emango duen partida. Gobernu honek hipotekaren exekuzio kasuak saihesteko herritarren esku jartzen duen doako zerbitzua da. Laguntza profesionala eskatzen duten personen eta finantza erakundeen arteko bitartekaritza lanak egiten ditugu, familiek duten zorra berriro negoziatzeko eta muturreneko kasuetan etxegabetzea saihesteko.
Zerbitzu hau, ekonomisten euskal elkargoarekin eta kontuen zinpeko zensoreen institutuarekin ematen dugu. El Consejo de Gobierno ha aprobado la partida que permitirá financiar el servicio de mediación hipotecaria del Gobierno vasco. Es un servicio gratuito que este Gobierno pone a disposición de la ciudadanía para evitar los casos de ejecución hipotecaria. Mediamos entre las personas que solicitan ayuda profesional y las entidades financieras para renegociar la deuda pendiente de las familias y evitar, en los casos más extremos, su desahucio. Prestamos este servicio a través de un acuerdo suscrito entre el Gobierno vasco y el Colegio Vasco de Economistas, así como con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, AT, del País Vasco. Zerbitzu horretara, pertsonek gainzorpetuta egon behar dute eta porrot egin behar izan dute euren zorra finantza erakundearekin berriro negoziatzeko ahaleginetan. Horrez gainera, 3 eskakizun bete behar dira. Ohiko bizitzan eta jabetzan duten bakarrean bizitzea, bat, 2, gehienez 350.000 euroko hipoteka mailegua izatea, eta 3. etxebizitza Euskadin izatea. Zerbitzu honetan, prestakuntza egokia duten 85 profesional ziurtatuak lan egiten dute, eta egiten duten akordio indizea 175koa da. Horrela, familiek hipoteka berfinantziatu eta bernegoziatu dezakete finantza erakundeekin. Para acceder a este servicio de mediación hipotecaria, las personas deben encontrarse en situación de sobreendeudamiento y haber fracasado en su intento de renegociar su deuda con la entidad financiera. Además, deben cumplir 3 requisitos. 1, residir en su vivienda habitual y única en propiedad. 2, contar con un préstamo hipotecario no superior a los 350.000 euros y, en tercer lugar, que su vivienda se encuentre ubicada físicamente en Euskadi. En este servicio trabajan 85 profesionales acreditados y formados con un índice de acuerdos que alcanza el 75%, lo cual permite a las familias refinanciar o renegociar la hipoteca con las entidades financieras. Gobernu Kontseiluak onetsi du, beste alde batetik, 2012. urtean, Espainiako Gobernuak kendutako aparteko pagaren 3. laurdena ordaintzea. Ordainketa ekaineko nominarekin batera egingo da. Neurri horrek Euskal Administrazio Publikoan lanean dauden 70.000 pertsonengan du eragina. Eta halaber, ofizioz ordainduko zaie dagoeneko aktibo ez daudenei eta administrazioarekin lan harremana amaitu dutenei. Aparteko pagaren 3. laurdena ordaintzeko 50 milioi euro baliatuko dira. Eusko Jaurlaritzak erabaki du ordaintzeko dagoen azken laurdena 2018. urteko urtarrilean ordaintzea. Horrela, gai hori behin betiko geratuko da garbi, kontu hau Espainiako Gobernuak ireki zuen aurrekontu egonkortasuna bermatzeko neurriei buruzko uztailaren 13ko 20/2012 errege lege dekretuaren bitartez. El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy el abono del tercer cuarto pendiente de la paga extra retirada por el Gobierno español el año 2012. Este abono se realizará juntamente con la nómina del mes de junio. Esta medida afecta a las 70.000 personas que trabajan en la Administración Pública Vasca. También se abonará de oficio a quienes ya no se encuentran en activo o han terminado su relación laboral con la Administración. El abono de este tercer cuarto de paga extra supone una suma de 50 millones de euros. El Gobierno vasco ha decidido abonar el último cuarto pendiente el próximo mes de enero del año 2018. De esta forma quedará zanjada y regularizada definitivamente esta cuestión que fue abierta por el Gobierno español con la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Bueno, gaur jakina denez eta ikusgarri daukazuenez,
Gobernu Kontseilua Urdaibai honetan egin dugu. Ohikoa denez, zenbait akordio hartu ditugu gaurko Jaurlaritza bileran eta ingurumenari eskainitako egun honekin lotutako ekitaldi programa bat ere badugu gaurko jardunaldi honetan zehar. Horren guztiaren berri emango dizue Iñaki Arriolak, alegia ingurumen, lurralde plangintza eta etxabizitzako sailburuak. Iñaki, zurea da hitza, eta nahi duzunean. Eskerrik asko, egun on danori. Hemos celebrado aquí, en el corazón de la Reserva de Urdaibai, el Consejo de Gobierno que conmemora cada año el Día Mundial del Medio Ambiente, y en este Consejo hemos aprobado, entre otras cuestiones, un acuerdo estrechamente vinculado con la protección de nuestro medio natural. Con lo cual, esta celebración anual no se va a quedar solo en lo testimonial y declarativo. Como les decía, el Consejo ha aprobado, a propuesta del departamento que dirijo, el acuerdo por el que se amplía el humedal de Salburua, en Vitoria-Gasteiz, incluido en la lista de humedales de importancia internacional, convenio Ramsar, hasta los límites de la Zona Especial de Conservación, ZEC, y Zona Especial de Protección para las Aves, ZEPA. Con esta decisión se consigue adecuar la superficie del espacio Ramsar de Salburua, declarado en 2002, al espacio de la red Natura 2000, ZEC y ZEPA, declarado en 2015. Se consigue así que un mismo espacio natural de alto valor ecológico, como es este, no tenga dos límites distintos para dos instrumentos de protección diferentes, ya que lo que se quiere proteger en ambos casos es lo mismo. La propuesta de ampliación del sitio Ramsar significa un incremento de aproximadamente un 25% de la superficie original del espacio. Pasa de este modo de las 173,5 hectáreas de la declaración de 2002 hasta las 217,4 que ocupan la ZEC y la ZEPA de Salburua. La ampliación se comenzó a tramitar en 2014 y se basa en una información más detallada y actualizada sobre los hábitats y las especies presentes en este lugar. Una vez que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno vasco, esta ampliación se remite al Ministerio de Medio Ambiente para que se tramite como nueva delimitación del humedal ante el órgano director del Convenio Internacional Ramsar. Además, como espero que hayan tenido ocasión de ver en primicia, está ya ultimada la exposición permanente de la Ecoetxea, con la que se pretende acercar a los visitantes, especialmente a los más jóvenes, la experiencia que ofrece la Reserva de la Biosfera en paisaje, ecosistemas y biodiversidad. Y esto de forma muy atractiva, muy visual y muy avanzada. Son solo dos pequeños aspectos del compromiso decidido del Gobierno vasco por la protección del medio ambiente que se concreta políticamente en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por una economía circular, sostenible y baja en carbono. Por todo ello, desde el Gobierno vasco queremos reafirmar hoy aquí nuestra adhesión al Acuerdo de París y nuestro alineamiento con las políticas que propone la Unión Europea para mitigar los efectos del cambio climático. Hoy más que nunca, yo creo que es importante que administraciones de todo el mundo y especialmente este Gobierno haga esta declaración de adhesión cuando el Acuerdo de París se pone en duda y en tela de juicio por otras administraciones como puede ser la americana en base a la decisión que ha adoptado su presidente. Animamos, además, en ese sentido, a la ciudadanía a que realicemos todos un esfuerzo adicional para dejar a las nuevas generaciones un planeta más sostenible y habitable y garantizar el futuro del mundo. Eskerrik asko, danori. Bueno, eskerrik asko zuri sailburu emandako azalpenagatik. Bueno, zuen eskuetara, sanetara gauzkazue, galderarik izan ezkero. Uste dugu gaur importante dena,
Pariseko konbenioa, Pariseko ituna aurrera eramatea, eta gure Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordioa da, konbenio hori aurrera eramatea, gure konpromisuak aurrera jartzea, eta hiritarrei eskaera egitea denon artean mundu orekatua lortu behar duguna. Eta hori da akordio bat, Eusko Jaurlaritzaren akordio bat, eta gaur egunean nik uste dut oso importantea dela neurri hauek aurrera eramatea. Bueno, lo que puedo decirle en primer lugar es que el Gobierno vasco ha venido participando a través de sus diferentes departamentos de manera regular en los grupos de trabajo que se han constituido al hilo de los acuerdos adoptados en el seno de la Conferencia de Presidentes, ¿no? Concretamente, sobre la pregunta, poco puedo avanzar en este momento porque, aunque he conocido a través de los medios de comunicación el propósito del Gobierno de hacer una convocatoria de seguimiento de los acuerdos adoptados en el seno de la Conferencia de Presidentes, todavía no hemos recibido oficialmente la convocatoria ni conocemos el orden del día, ¿no? Sí puedo decirle que el Gobierno, a través de sus diferentes departamentos, insisto, ha venido participando regularmente en los grupos de trabajo y en las plataformas conjuntas de elaboración de los programas compartidos que tienen causa o tienen su origen en la Conferencia de Presidentes. Pero vamos a esperar a recibir la convocatoria y conocer el orden del día para hacer un pronunciamiento más explícito, ¿no? Ha citado usted los motivos por los que el Lehendakari, en un momento determinado, decidió no participar personalmente en la Conferencia de Presidentes. No se anuncia una próxima convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes. Lo que se anuncia es la convocatoria de una comisión de seguimientos. Por tanto, no sé hasta qué punto se pueden comparar hechos y situaciones que no son idénticas, no son comparables, ¿no? Como he adelantado antes, efectivamente el Gobierno, aunque el Lehendakari no formó parte de esa reunión de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno ha venido trabajando regularmente en las plataformas creadas como consecuencia de los acuerdos adoptados en la misma. Y bueno, tendría su lógica que pudiéramos participar en la comisión de seguimiento, pero insisto, hasta la fecha no ha habido todavía una comisión de seguimientos, por tanto no hay término de comparación todavía, ¿no? Para que pueda extraerse la conclusión de que es ahora más fácil que en el pasado. Hori, a ver, lehen esan dudan moduan, Jaurlaritzak partearik hartu ez zuenean presidenteen konferentzia horretan izan zen, lehendakariak bere baliabideak eta ahalmenak erabiliz erabaki zuelako momentu hartan ez zirela bere ustez behar bezalako baldintzak ematen foro hartan parte hartzeko. Harrezkero, Eusko Jaurlaritzak bere sail diferenteen bitartez modu normalizatuan parte hartu du handik ateratako plataforma eta lantalde guztietan. Eta inolako zalantzarik gabe ibili gara jardunean, batzuetan eta besteetan, batzuetan akordioak hartu dira, beste batzuetan aurrera pausoak eman dira, beste batzuetan ritmoa askozaz gelduagoa da,
Ni neu ere personalki horrelako lantalde batean egon nintzen. Gogoratuko duzuenez, Karueren batzarra deitu zenean Madrilen, ni neu egon nintzen eta batzar hori handik etorri zen, batzarra hartatik sortua zen. Honek izan nahi dut, orain iragarten dena ez dela berriro ere presidenteen konferentzia bat, bertan hartutako akordioen jarraipen batzordearen batzarra baino. Beraz, ez da gauza berdina, gauza diferentea da. Horrek esan nahi duen ala ez, etorkizunean beste presidenteen konferentzia bat konbokatzen baldin bada, beste egoera berri batzuk eman daitezkela, ikusiko da. Konbokatzen denean, nola konbokatzen den, zenolako baldintzetan egiten den, zenolako gai zerrendarekin egiten den, eta bar. Gaur gaurkoz, datorren hilabetekoari iragarri denaren inguruan esan dezakeguna da, oraindik ez dugula formalki gonbidapeni jaso, konbokatoriarik ez dugu jaso, beraz ez dugu gai zerrenda zehatz-mehatz ezagutzen, jakin badakigu komunikabideetan irakurri izan dugulako gobernuaren asmoa dela autonomia erkidegoetako ordezkari guztiak biltzea jarraipen batzordearen bilera egiteko, baina, oraindik gonbidapena ez dugu jaso, gai zerrenda ez dugu ezagutzen, eta erantzun formala emango dugu hori guztia eskuratzen dugunean. Ez dago, ezer, berririk ez. Bueno, vamos a ver, en relación con los múltiples asuntos que requieren una actuación coordinada y colaboradora entre ambas administraciones, existe un hilo de comunicación permanente entre ambas administraciones a través de sus diferentes interlocuciones a muy distintos niveles. Esta misma semana pasada se celebró una conferencia de presidentes en materia de justicia, una conferencia sectorial en materia de justicia, donde la consejera del ramo estuvo presente y participó plenamente. Interlocución, por tanto, existe permanente entre las dos administraciones en la medida en que existen muchos asuntos que requieren un tratamiento conjunto y una actuación coordinada por parte de ambos ejecutivos. Por lo que respecta a la relación entre ambas administraciones que tenga que ver con el cumplimiento de las transferencias pendientes, lo que sí le puedo decir es que la comunicación existe y es bilateral. Es decir, que hay una comunicación franca, real y bilateral. En el Gobierno central conocen perfectamente cuáles son las materias pendientes de transferencia todavía para completar plenamente el Estatuto de Gernika. El listado aprobado por el Parlamento Vasco se lo transmitió el Lehendakari en la pasada legislatura al presidente del Gobierno, la conocen perfectamente, conocen también cuál es la dinámica iniciada en la ponencia de autogobierno en esta misma legislatura de cara, entre otros asuntos, a actualizar esa lista de materias pendientes de transferencia y por tanto, en fin, por nuestra parte, por parte del Gobierno vasco, estamos permanentemente dispuestos a mantener los contactos que sean necesarios para acelerar la agenda de las transferencias. Saben también, seguro que no se les oculta, que en el acuerdo de coalición se hace un llamamiento a la necesidad de completar esas transferencias pendientes. Incluso se identifican dos materias en las que las transferencias considera el Gobierno de coalición que son particularmente urgentes o necesarias. También esto lo conoce el Gobierno español. A partir de ahí no les puedo avanzar nada más. Es decir, no ha habido reuniones monográficas encaminadas a negociar transferencias pendientes, aunque el Gobierno español sabe que por parte del Gobierno vasco hay una disposición plena y permanente a poder abordar esas cuestiones mañana mismo, si hay disposición por parte del Gobierno central. Ez dago berririk. Solaskidetza zabalik dago, komunikazioa ere egon badago, Gobernu zentralean jakin badakite gure asmoak eta jaurlaritzak zenolako helburuak dituen finkatuta oraindik egin gabe dauden transferentzien inguruan, baina ez dugu aurrera pausorik eman eta batzar bilateralik ez da izan, azken bolada honetan hori tratatzeko. No hay novedades en relación con esa materia. ¿Cree que puede ser antes de que nos vayamos de vacaciones?
Pues eso depende del calendario vacacional de cada uno. Bueno, a ver, por nuestra parte, en línea con lo que acabo de comentar a propósito de la existencia de diferentes niveles de interlocución en el Gobierno, ¿no? En fin, a todos los niveles, ¿no? Sí, le podemos decir que tampoco el Lehendakari tiene obstáculo alguno a que las materias pendientes de acuerdo entre ambos gobiernos y que pueden desbloquear y facilitar la colaboración entre ambos ejecutivos puedan ser abordadas próximamente en un encuentro bilateral. No tiene urgencia especial, pero siempre está dispuesto a abordar estas cuestiones siempre que se planteen, ¿no? Ze kontestutan esan dut próximamente hori. Ez dago ezer aurrikusita, ez dago nobedaderik horren inguruan. Ez dago ezer aurrikusita epe hurbilerako. Nik próximamente erabiliko nuen hemen norbaitek opor garaiak eta aipatu dituelako, eta oporretan batzuk egon badaude dagoeneko, esan nahi dut, baina ez du aparteko esan nahirik próximamente horrek. Horri buruzko azterketa zehatzik ez du Jaurlaritzarekin egin oraindik. Bai esan dezakegu Jaurlaritzak arreta berezia eskaintzen diola beti munduan gertatu daitezken gertakizun guztiei eragina izan dezaketen neurrian gure ekonomiaren nondik eta norakoan eta gure enpresarioek dauzkaten aliantza estrategikoetan, ezta? Eta hori oraindik ebaluatu gabe dago, baina ez zalantzarik izan, beste faktore batzuetan bezala, edo beste kasu batzuetan bezala, hori ere kontuan izango duela Jaurlaritzak bere azterketetan. Brexitaren kasuan egin izan den moduan eta oraindik egiten garen moduan. Bueno, besterik ez badago, eskerrik asko, zuen arretagatik, eta hurrengora arte.